es el colmo de un ladrón? ¿Y cuál es el colmo de un ladrón? Llamarse este bandido. Ya estamos grabando. Hola, gente curiosa. Yo soy Io y se los cuento. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y oscuro mundo de los robos más audaces y sorprendentes de la historia. Atracos que parecen sacados de una película, donde la planificación y la audacia se combinan para dejar huella en la historia del crimen. Así que prepárense, porque lo que van a escuchar les volará la cabeza y los hará preguntarse, ¿cómo fue posible? Así que a investigar se ha dicho. ¡Vamos allá! El robo del tren postal de Glasgow. Imaginemos esto, un tren en movimiento, repleto de dinero y valores, y de repente, ¡zas!, un grupo de ladrones actúa con la precisión de un reloj suizo. En 1963, el robo al tren postal que recorría la ruta Glasgow-Londres se ganó el título de el robo del siglo. 15 asaltantes se hicieron pasar por empleados, manipularon señales ferroviarias y sin disparar ni una sola bala, lograron sustraer cerca de 2,6 millones de libras esterlinas. Esto lo hicieron deteniendo el tren en un lugar remoto, desconectando la locomotora del resto de los vagones y obligando al conductor a llevar el tren a un lugar que tenían acordado para bajar todo el dinero de este. ¿Se imaginan la adrenalina de ese momento? Fue un golpe tan audaz que hasta hoy se comenta en foros y documentales sobre crímenes históricos. Este atraco no solo puso en evidencia la vulnerabilidad de los transportes de valores, sino que también impulsó cambios en los sistemas de seguridad ferroviaria. ¡Hey! ¡Se me va el tren! El atraco al Banco Central de Fortaleza, Brasil. Pasamos ahora a un caso que parece salido de un thriller cinematográfico. En 2005, en la ciudad de Fortaleza de Brasil, un grupo de criminales planeó uno de los robos más espectaculares de la historia. ¿La clave? Un túnel. Durante semanas, alquilaron una casa a pocas cuadras del banco y sigilosamente cavaron un túnel de casi 200 metros que los llevó directamente a la bóveda. En tan solo un fin de semana, se llevaron aproximadamente $70 millones en efectivo. Imaginen la precisión y el esfuerzo que requirió esa operación. Este caso revolucionó la seguridad bancaria, pues demostró que incluso los sistemas más robustos podían ser vulnerables ante una planificación meticulosa. El robo del Museo Isabella Stewart Gardner, en Boston. Ahora, cambiamos de escenario y nos trasladamos al mundo del arte. En 1990, dos ladrones disfrazados de policías irrumpieron en el Museo Isabella Stewart Gardner, en Boston, y cometieron lo que se considera el robo de arte más grande de la historia. Se llevaron 13 obras, entre ellas piezas de Vermeer y Rembrandt, valoradas en cientos de millones de dólares. A pesar de las cámaras de seguridad y los sistemas de alarma, los ladrones lograron desaparecer sin dejar rastro y, hasta el día de hoy, las obras no han sido recuperadas. Este robo no solo sacudió el mundo del arte, sino que también puso en jaque a expertos en seguridad y dejó un enigma sin resolver que sigue inspirando investigaciones y teorías. El robo de los diamantes de Amberes. ¿Y qué me dicen de un golpe que se llevó literalmente el brillo de la corona? En 2003, en Amberes, Bélgica, que se considera el epicentro mundial del comercio de diamantes, un grupo de delincuentes ejecutó un atraco que aún hoy es recordado por su audacia. Tras años de planificación, evadieron sistemas de seguridad de última generación, sensores, puertas blindadas de 60 centímetros de espesor y cajas fuertes con más de 100 combinaciones. ¿El resultado? Más de 100 millones de euros en diamantes desaparecieron sin dejar rastro. Este caso evidenció cómo, incluso en los lugares considerados impenetrables, la ambición y la minuciosidad pueden abrir brechas insospechadas en la seguridad. Róbame yo, róbame. No pasará nada. El robo de la Mona Lisa. No podemos olvidar uno de los robos más emblemáticos de todos los tiempos. En 1911, la Mona Lisa fue sustraída del Louvre, convirtiéndose en un caso que transformó por completo la percepción del arte. El culpable, Vincenzo Peruggia, se aprovechó de la confianza en que la famosa obra estaba permanentemente vigilada,
pero logró ocultarla durante más de 2 años. Este robo no solo elevó el valor de la pintura a niveles insospechados, sino que también le dio un aura mítica que ha contribuido a su fama mundial. La desaparición temporal de la Mona Lisa generó un debate global sobre la seguridad en los museos y cambió para siempre el manejo de colecciones artísticas. Este caso, aunque muy diferente en técnica y época, sigue siendo uno de los ejemplos más paradigmáticos de un robo que marcó la historia. En resumen, exploradores de la curiosidad. Los robos más grandes de la historia nos dejan una mezcla de asombro, misterio y, ¿por qué no?, una pizca de admiración hacia la complejidad de sus planes. Y ahora, gente curiosa, les pregunto, ¿qué opinan de la mente maestra detrás de estos robos? ¿Creen que hoy en día, con toda la tecnología avanzada, sería posible planear un atraco de esta magnitud? ¿Qué otros golpes legendarios les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenlo en los comentarios, que estaré atento. Dale un like al video si te gustó y suscríbete a mi canal, IO te lo agradece. Subo videos todos los viernes. Un abrazo grande y hasta la próxima. Si no me roban el canal, jijiji, los quiero. No entregaste, te tenemos rodeado. No me atraparán.